Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico-humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Bienvenidos, bienvenidas a Shakshuka, la mesa de Meretz Argentina. Hoy estoy acá con Kevin Ari Levin, estoy con Vale Levin, estoy Hola. con Indy y también con John, y estamos con nuestro invitado de la mesa, pero que todavía no lo vamos a mostrar. Tenemos un programa cargadísimo de contenido, vamos a hablar de actualidad de la política israelí, vamos a hablar de espacios, lugares, locaciones judías en Cava, y con nuestro invitado vamos a hablar sobre turismo judío en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Sí. ¿Entiendo? Y quiero decir lo que callan todas las personas que salen en cámara, que es lo difícil que es no repetir outfits. No sé si les pasa. Yo creo que usé lo mismo en 5 de los 6 programas hasta ahora. Yo quiero decir que el negro es mi zona segura. Aclaro que lavo la ropa, ¿eh? Same igual, ¿eh? Yo, creo que siempre llevo una prenda roja, no, ojalá. Negra, digo. O sea, A mí es me dijeron impresionante. All Blacks y lo sigo cumpliendo. Me parece que ya no cuenta, pero yo sigo ahí, firme. Carente de color, carente de luz. Y obviamente no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Meretz Argentina, arroba Meretz Argentina en Instagram, en X, y también nos pueden encontrar en Spotify para quienes prefieren escucharnos mientras están yendo al trabajo en su auto, o están cocinando, o no sé, de repente no pueden estar viendo, pueden escucharnos en Spotify. Sí, o como dijo Mariano, desde el gimnasio. Nos dejó un comentario y dijo, Bien. excelente podcast para escuchar mientras estoy ejercitando. Yo Es igual... lo que voy a hacer cuando me afilie a un gimnasio. Excelente, yo también tengo que volver, pero igual yo soy de mirar YouTube mientras estoy tipo corriendo, si es que estoy, no sé, en el gimnasio, en la plaza medio difícil. Y suscríbanse a nuestro canal, comenten, denle like, que eso es de mucha ayuda. Así que vamos a arrancar con nuestra primera sección de hoy. Vamos a hablar de actualidad de la política israelí. Kevin. Tal cual. Bueno, 2 cositas. ¿Por cuál quieres empezar, Luqui? No, hablemos de las elecciones primero. Dale, bueno, un poco hablamos sobre esto, pero tenemos actualizaciones importantes que creo que a la gente le va a gustar. Cuando empezamos a hablar sobre el mapa político, mucha gente comentó positivamente sobre ese, creo que tercer programa que hicimos, donde hicimos un mapa de los partidos políticos de Israel. Eso no cambió, más allá de que hay alguna especulación sobre las alianzas, pero hay una novedad importante, que es que todo indica que las elecciones se van a adelantar. Empezamos diciendo que a más tardar eran el 27 de octubre, ahora se aprobó con una primera lectura una ley que disolvería el Parlamento y por lo tanto disolvería el gobierno. Son necesarias 3 lecturas más, entiendo. Así es, así es. Ahora, ¿cuánto se pueden adelantar las elecciones? Tampoco tanto. ¿Por qué? Porque septiembre está lleno de fiestas judías, la gente no puede votar. En fiestas judías siempre en Israel se vota un martes que por cierto se convierte en un día no laboral para que la gente pueda votar a pesar de que no son elecciones obligatorias, y por lo tanto los candidatos fuertes son el 1 de septiembre o el 15 de septiembre. ¿Esto sería posible, por ejemplo, que se adelante a agosto? Difícil, porque necesitas por ley 3 meses de preaviso para poder hacer una campaña oficial. Ya estamos, mientras estamos grabando esto, cerrando mayo, con lo cual podría llegar a ser fines de agosto, o sea, algún martes, pero para eso se tenían que aprobar todas las lecturas previas. Cuando se dice que se disuelve el gobierno, no quiere decir que peligra la democracia. No, tal cual. La disolución del gobierno es una herramienta posible en el sistema político israelí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, uno de los partidos que comprenden la coalición de gobierno actual, que es Degel HaTorah, uno de los 2 partidos Haredim o ultraortodoxos Ashkenazim, dijeron nos retiramos de la coalición. ¿Por qué lo dicen? Porque el gobierno no aprobó una ley de exención oficial de los jóvenes ultraortodoxos del servicio militar. En hebreo le dicen Hok HaIshtamtut, una palabra difícil, ley de evasión. Entonces lo que dicen es, básicamente Netanyahu no cumplió su compromiso, nos vamos a retirar. Ellos saben que no pueden acercar la coalición, pero se suma a los votos de la oposición, votos dentro del propio gobierno que dicen adelantemos las elecciones, y es todo medio un show. ¿Por qué? Muchos actores entienden que les convienen elecciones anticipadas. Ellos, los partidos ortodoxos, entienden que ante su propia población están mostrando que están defendiendo su derecho a no hacer el servicio militar. Netanyahu
no queda tan presionado porque su propia base electoral, muchos de ellos están enojados con el tema de la exención en la práctica de los ortodoxos al servicio militar. Entonces, si aprueba esta ley, pierde el apoyo de su propia base electoral. Si no la aprueba, se le desarma el gobierno. Entonces, todos medio que entienden que les conviene, y la oposición misma entiende que Netanyahu está en un momento débil por los fracasos en Irán, en el Líbano y en Gaza. Entonces, igual, ellos también quieren adelantar. ¿Cuánto le conviene igual a los ortodoxos que se adelanten las elecciones, teniendo en cuenta que en septiembre es uno de los meses con mayor cantidad de fiestas? Sí, pero, bueno, adelantar demasiado no les convendría porque sí o sí quieren esperar hasta que los estudiantes de las yeshivot vuelvan de las vacaciones. Entonces, fines de agosto es la fecha más temprana que ellos están dispuestos a tolerar. Pero también entienden que en las épocas de fiestas judías hay otra sensibilidad religiosa que los puede llegar a beneficiar. Tengo otra sensibilidad con la fecha. 1 de septiembre, comienzo la Segunda Guerra Mundial. Mirá, bueno, cada uno ve en el calendario lo que quiere. A Netanyahu probablemente también le sirve adelantarla de forma que no se cumpla un nuevo aniversario del 7 de octubre, que es un recordatorio también del mayor fracaso que tuvo su gobierno. Él tiene miedo que hayan campañas de la oposición que se vincule a la coalición como el fracaso del 7 de octubre. Tal cual, y esto es uno de los temas que también contribuyeron a la erosión del apoyo hacia Netanyahu y hacia el partido Likud. Todavía queda mucho por definir de acá a las elecciones, pero definitivamente se está calentando todo. Los partidos ya están en modo electoral, lo cual también tiene sus consecuencias negativas. Esta semana vimos, por ejemplo, el video de Itamar Ben-Gvir maltratando a los miembros de la flotilla. Eso también fue criticado por prácticamente todo el aparato político, incluyendo dentro del propio gobierno. El canciller israelí Gidon Sa'ar, que normalmente no se mete en la política de las redes sociales, dijo: Ben-Gvir está perjudicando gravemente la imagen de Israel. Ahora, ¿qué hace Ben-Gvir? Está en campaña y él entiende que para sus votantes ese tipo de videos son los que van a hacer que traccione votos de la extrema derecha, que reacciona positivamente ante este tipo de videos frente a lo que entienden que son flotillas enemigas del país y demás. Pero esto fue espantoso. Sí, ya que estamos como en casa, podemos contar que tuvimos un debate interno sobre si hacer un comunicado con respecto a eso y decidimos no hacerlo justamente para no viralizar esas imágenes que son horribles, que son violentas, y no es el tipo de Israel que queremos mostrar. Sí, pero no es un debate fácil. Por supuesto que son imágenes que son, más allá del impacto que tiene en términos de relaciones públicas de Israel, tan perjudicadas en los últimos años, muestra una situación que no debería ser tolerada, independientemente de lo que uno opine sobre las flotillas y si ayuda o no. Imágenes de personas siendo maltratadas, violentadas, que les pasen el tikva por parlante mientras están tirados en el piso, es la peor imagen que Israel puede dar. Es un trato que es incompatible con la ley y con la ética básica. Pero bueno, lamentablemente es la gente que está también dándole una mala imagen a Israel en los últimos años y que entienden que esto en un contexto electoral les puede llegar a ayudar. Sí, no lo mostramos en nuestras redes, pero bueno, elegimos este espacio para poder hablar porque la verdad que es imposible no hablar del tema. Ahora, te comento o te pregunto un poco más sobre la ley de enrolamiento, Kevin. ¿Hay 2 leyes de enrolamiento posibles o es solamente una? No sé bien cuáles son las que están en debate ahora. Ahora, lo que plantea la buena parte de la oposición, incluso algunos miembros del Likud, es hace falta una ley que realmente contemple la universalidad del servicio militar. Pero al mismo tiempo hay una ley de exención, que es la que están exigiendo los ortodoxos. Hoy en la práctica, los jóvenes ortodoxos, se habla de 80.000 personas que están en la práctica eximidas, están incumpliendo la ley, pero no hay medidas claras frente a quienes no se presentan al servicio militar por motivos religiosos. Parte de lo que está pidiendo la oposición es que también haya consecuencias para instituciones que ordenan o que aconsejan la evasión militar. Por ejemplo, que se deje de financiar yeshivot, que llaman a sus jóvenes, academias de estudio religioso, que llaman a sus jóvenes a no presentarse al servicio militar. Bien, y hay algo interesante también en todo esto que tiene que ver con un par de cosas que dijo Bennett, o algunas definiciones sobre esto, porque le preguntaron por un lado como si va a buscar respaldo de los partidos árabes, porque salieron nuevas encuestas de las cuales ahora vamos a hacer mención, o va a hablar con los ultraortodoxos, y él de alguna manera como que tiró
un par de piedras para el segundo sector. Como que de alguna manera dijo que si él va a ser gobierno, no va a haber financiamiento para aquellos que no reciban una educación laica o no sirvan en las fuerzas de defensa de Israel. Sí, y por laica se refería a un núcleo básico de contenidos que son obligatorios dentro de una escuela. Parte de la acusación no solamente tiene que ver con el servicio militar, sino también qué pasa con las escuelas que no enseñan matemática, qué pasa con las escuelas que no enseñan historia nacional y que se dedican solamente a estudios religiosos, incluso muchas veces en oposición a la propia existencia del Estado. Entonces, Bennett parece definirse por este lado. Ahora, lo vamos a ver en las encuestas, pero hay un problema matemático claro que estaba escuchando a nuestros amigos de CAN en español comentándolo esta mañana. Buena parte de la oposición, sobre todo el centro de la oposición, Bennett, Lapid, Eisenkot, ven 4 personas enfrente, ¿no? Que son, o 4 polos enfrente, Netanyahu y el Likud, con quien no quieren hacer un gobierno porque lo consideran corrupto y parte central de los problemas actuales de Israel. Los partidos ortodoxos, a quienes no les quieren dar más beneficios, privilegios, no quieren permitir la exención en la práctica de jóvenes en servicio militar. Los partidos árabes, que algunos de ellos dicen no vamos a hacer un gobierno que incluya partidos que no son sionistas, que no condenaron explícitamente el 7 de octubre y demás. Y el sionismo religioso más extremo de Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Vos podés decir que no te caen bien ninguno de esos 4, pero no podés realmente comprometerte a armar un gobierno sin esos 4. Claro. 2 de esos tenés que integrar, porque te guste o no, esos 4 actores corresponden más o menos a 50% del electorado. Entonces la matemática no te va a dar. Recordemos, para quienes no vieron el programa número 3, que lo recomiendo, que es un sistema parlamentario basado en coaliciones. Es decir, que sí o sí para formar gobierno necesitas la mayoría más 1 del Parlamento, y si podés más, mejor, porque es la única forma de garantizar un gobierno estable. ¿Estamos para ver las encuestas? Dale. A ver si tenemos ahí a mano. Vamos a ver primero la de CAN. Buenísimo. CAN es la Corporación de Medios Públicos de Israel. Bien. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Esta encuesta es muy, muy reciente. En primer lugar, si querés, empecemos por abajo. Okay. Que, son partidos que no suman el 3,25% de los votos válidos, que es el mínimo para entrar al Parlamento. Ahí está Blue and White, que entiendo que es Gantz. Es Gantz, Cajol Labán, que antes fue la estrella de la oposición, y fíjense que ahora todas las encuestas le dan que no entra al Parlamento. Eso incluye también el Partido de los Reservistas, que es un partido nuevo, cuyo principal tema es beneficios para reservistas y que todo el mundo va al servicio militar. El Partido Balad, que es un partido de la comunidad árabe. Que entiendo que es un partido pequeño, que es el más crítico con respecto al Estado de carácter sionista. Absolutamente, y es el que aparentemente no se sumaría a una coalición de gobierno bajo ningún concepto. Y por otro lado tenemos el sionismo religioso de Bezalel Smotrich. Ahora, estas encuestas tienen algo que es medio engañoso, que es, yo veo muy difícil que Netanyahu permita que Smotrich se presente en las elecciones de forma independiente si no le dan los números para entrar. Entonces, si se suma, ahí tenemos un cambio en las encuestas. Eso es lo que no entra. Sigamos viendo igual la encuesta. Sí. Hay un crecimiento ahí del Likud. El Likud se fortalece, lo cual es un dato. Hay que ver si se sigue fortaleciendo. Lo que vemos es un Likud que está empezando a salir del golpe que le generó la guerra contra Irán, que no fue bueno políticamente, y al mismo tiempo la alianza de Bennett y Lapid, que es Beyahad, empieza a bajar. Se empieza a desarmar el efecto de la novedad de su coalición. Y también crece Eisenkot con Yashar. Exactamente, y acá hay una disputa sobre quién va a liderar la coalición. Hay cierta especulación sobre que esos dos partidos se pueden llegar a unir en un gran partido de centro, lo cual llevaría a la oposición a estar esencialmente concentrada en 3 partidos, lo que supo alguna vez ser 5. Por otro lado, los demócratas se mantienen más o menos fijos en 10 escaños. Y después, bueno, aparecen partidos ligados a Netanyahu. Otzma Yehudit, que es el partido de Itamar Ben-Gvir, Shas, que es un partido ortodoxo sefaradí, a Víctor Lieberman, que es un partido de derecha de la oposición, y después aparece ya lo que figura ahí como United Torah Judaism, que es Yadut Torah, partido ultraortodoxo ashkenazí. Y después, bueno, 2 partidos árabes que teóricamente están comprometidos a ir conjuntamente en la lista árabe unida. Entonces, esto, ¿tenés acá la suma? Sí, la oposición pasaría en ese caso de 59 a 57, y ahí sí debería ser como dijiste vos, deberían aliarse con
las listas árabes. Exactamente. O con las listas ultraortodoxas. Ultraortodoxas, pero bueno, justo habíamos dicho lo de Bennett que medio que le tiraba piedras. Sí, y todos los partidos de la oposición que se comprometieron a armar un gobierno diferente a Netanyahu están tomando el tema del servicio militar obligatorio y la pérdida de los privilegios para la comunidad ultraortodoxa como banderas, haciendo que sea muy difícil, pero como dijimos, la política es el arte de lo posible, así que todavía no sabemos qué va a pasar, pero alguien va a tener que ceder o los israelíes van a tener que votar más de una vez, lo cual es posible y ha pasado. Bien. Solemos hablar mucho de los partidos en función de su tendencia ideológica, porque es así por definición, pero tenía una pregunta de si se puede ver en las encuestas o se escucha de la sociedad algún parámetro que tenga que ver con lo generacional, si hay juventudes que se inclinan para un lado, si hay gente mayor que se inclina para el otro, si se vio una tendencia cambiante en los últimos años, si las encuestas reflejan eso. Todas las encuestas muestran una sociedad muy polarizada, polarizada en lo generacional. Para que tengan una idea, entre los israelíes que se definen políticamente con una etiqueta, alrededor del 60% se define de derecha. 23% se define de centro, 16% se define de izquierda. La etiqueta de izquierda bajó mucho, hay que ver qué significa la izquierda para esa gente. Hay que tener en cuenta que derecha no significa que votas a Netanyahu, porque hay personas de derecha que son anti-Netanyahu, y la derecha anti-Netanyahu fue de hecho la que más se fortaleció en los últimos años. Además podría licuarse bastante con el tema de Bennett. Totalmente, y con Lieberman también. Con Lieberman que se fortaleció como una derecha laica, sobre todo que representa al electorado de inmigrantes de la ex Unión Soviética y sus familias. Ahora, si miramos generacionalmente, la tendencia de derechización es más fuerte entre los jóvenes. Mira. Wow. Hay alrededor del 75% de los jóvenes menores de 25 años que se definen políticamente, se definen de derecha. También son el resultado de políticas educativas, traumas generacionales como el 7 de octubre, Sí. una población israelí que empieza a hacerse más religiosa. Pero bueno, tenemos esa tendencia. Ahora vi una encuesta esta semana muy interesante sobre cómo se sectoriza geográficamente. Eso te quería preguntar. Y ahí también. hay una diferencia abismal. La zona de Jerusalén es un lado, por otro lado tenés la zona de Tel Aviv, que es otro polo, y si vos aislaras esas zonas, tendrías resultados muy, muy opuestos. En la zona de Tel Aviv hay muy pocos votantes a partidos ortodoxos y hay muy pocos votantes al Likud. Si solamente la gente de Tel Aviv votara, no lo propongo como idea, el resultado sería muy diferente y el poder estaría en manos de la actual oposición. Entonces, vemos una sociedad israelí que está polarizada. ¿Hay datos más del norte y del sur? Sí, los puedo buscar si querés y te los entrego en un rato. Perfecto, perfecto. Tenemos otra encuesta igual, entiendo. A ver. Es de Canal 12. Bien. No sé si son los mismos resultados, no. No, tenemos un Likud que tiene 2 escaños menos acá. El Partido Ahí Demócrata está igual. Ahí bajaría el Likud. Exactamente. Bajaría uno. Esta encuesta parece ser más beneficiosa para la oposición. Acá, no sé, porque Smotrich entra en esta encuesta con Acá, 4 acá. diputados. Muchísimo. Y pasa que la diferencia entre 0 y 4, o sea, es casi numéricamente imposible sacar 3 diputados por el mínimo, el umbral electoral de 3,25, así que te cambia todo tener un piso tan alto. Por cierto, el piso subió mucho los últimos años. En los primeros parlamentos podías tener un bloque unipersonal. Bien. De todas formas, todas las encuestas muestran, salvo la de Canal 14, que hay un escenario muy apretado de cara a las elecciones. En ambos casos, estas coaliciones, tanto la gobernante como la opositora, deberían buscar alianzas o mantenerlas o agrandarlas en sus respectivos casos, como para ya sea volver a ser reelectos o conformar un nuevo gobierno. Pasemos, si te parece, a la ley del Kotel. Dale, y no solamente hay especulación sobre las encuestas, sino también sobre un lugar que es central en la vida de muchos judíos alrededor del mundo, y ni hablar también en Israel, el Kotel, el Muro de los Lamentos. Para los que no saben, que en hebreo se llama Kotel HaMa'aravi, el muro occidental, una parte que queda como recuerdo de la destrucción del segundo templo, la parte que queda en pie, un lugar central para muchos judíos, hacia donde se reza, la gente va para también conmemorar momentos importantes, se celebran, por ejemplo, ceremonias de Bar Mitzvah y demás. Hay una discusión hace años con respecto al estatus del Muro de los Lamentos. Para ustedes, que creo que todos en la mesa fuimos en algún momento, ¿qué es lo que uno ve
cuando va al cóctel? ¿Cómo está organizado el espacio? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué cuentan? De forma mensual y asimétrica, pero no. Un sector grande para hombres, un sector más pequeño para mujeres. Y en la explanada podemos estar los dos. Sí, ustedes Si lo no pensamos tienen, de manera binaria. claro, ustedes no tienen la persecución que tenemos las mujeres para que no se nos vean partes que no se nos tienen que ver, sobre todo cuando vamos en verano, que la remera es corta. No, incluso las Y piernas. Las piernas, obvio. Y, o sea, así que vemos. Sí, algo más que les haya llamado la atención cuando fueron al cóctel. La separación. Hay una mejizá, hay una separación. El cóctel se maneja esencialmente como una sinagoga ortodoxa. Lo cual es interesante porque en realidad es un lugar que le pertenece a todos los judíos del mundo independientemente de la corriente. Esto viene generando un tema, es un punto de tensión en los últimos años. Hay organizaciones que luchan contra este status quo, particularmente una que se llama Neyot Kotel, Mujeres del Cóctel. ¿Son las que estamos viendo en pantalla? Exactamente. Y estas mujeres, fíjense, cometen actos inenarrables e injustificables, como ir a rezar en el cóctel como judías, cantan como mujeres, quieren leer la Torá. De hecho, se pone el tefilín. Se ponen tefilín. Por cierto, nada de lo que hacen está realmente prohibido. Ustedes saben por qué ahí tenemos a Avi Maoz, ahora vamos a hablar de él en un ratito, pero estas mujeres sobre todo se concentran en el cóctel en la época de Rosh Hodesh. Al principio de cada mes, de acuerdo al calendario hebreo, cada mes hay un Rosh Hodesh y hacen una ceremonia de Rosh Hodesh donde históricamente les tiran sillas, las escupen, sobre todo hombres que intentan preservar el orden establecido según el cual el cóctel se maneja como una sinagoga ortodoxa. Sí. Y esto viene generando un tema de tensión. Y hubo una resolución a este conflicto, lo que pintaba ser una resolución hace 10 años. ¿Se acuerdan qué pasó hace 10 años? Tal vez lo vieron si fueron a Jerusalén en los últimos años. No, no recuerdo. Hace 10 años, y por supuesto todavía está en pie, aunque vamos a ver qué pasó, se abrió un sector igualitario del cóctel Sí. por la zona donde hay unas ruinas arqueológicas, se llama el Arco de Robinson, esa parte, que se lo llamó Esrat Israel. De hecho, entiendo que Netanyahu había votado a favor, o el Exactamente. Likud había votado a favor. En eso también estuvo involucrada la agencia judía, como de alguna forma el puente entre Israel y las comunidades judías del mundo. Se intentó hacer un acuerdo, Natan Sharansky, el presidente de la agencia judía, estuvo involucrado en ese acuerdo, y lo que se resolvió fue habilitar una zona del cóctel donde se pudiera hacer ceremonias de Bat Mitzvah, donde las mujeres pudieran leer la Torá, donde si un nene festeja su Bar Mitzvah, la mamá o la abuela no tienen que estar mirando cómo tienen que estar mirando. Exactamente, por encima de la mejizá o la separación, porque no pueden estar ahí al lado del hijo abrazando, pero sobre todo, más allá de lo que podemos pensar sobre nuestra participación, nuestra corriente judía personal, es una imposición de normas. Claro. Exactamente, las normas de un sector judío, un lugar que le pertenece a todos los judíos. Por cierto, hay algunas de estas normas que son muy anacrónicas. ¿Saben por qué teóricamente una mujer no debería, de acuerdo a esta interpretación, no leer la Torá? No, ¿por qué? ¿Cuál sería? El Talmud dice que tal vez si una mujer lee la Torá y hay un hombre que no sabe leer, entonces lo encuentra humillante. Entonces, esto es una ley anacrónica en el sentido de que, por suerte, hoy en día en el analfabetismo, el seno del pueblo judío es mínimo o inexistente. O por qué una mujer no debería cantar en un lugar de rezo. ¿Saben por qué? ¿Tiene que ver con algo sexual? Exactamente, porque los hombres somos bestias incontrolables y la voz de una mujer es sensual y por lo tanto distrae del rezo o es inapropiado. Entonces, digo, para los que no vemos la relación entre hombres y mujeres de esta forma, la situación existente es complicada. ¿Qué se resolvió? Abrir una zona aparte, pero si ustedes fueron a esta zona, Esrat Israel, Rehabat Israel, habrán visto que es muy chica, no está abierta todo el tiempo. Ahora, ¿por qué no regulan el acoso entonces? Sí. O sea, me parece ridículo. O porque si las mujeres del cóctel van a rezar en el cóctel y les tiran sillas o las escupen, las arrestan a ellas por generar un disturbio y no a quienes las escupen o demás. Ahora, Kevin, yo leí que en caso de incumplir con esta ley, podrían ir 7 años a prisión. Bueno, ¿qué es lo que pasa?
Hace 9 años más o menos, la Corte Suprema ordenó al gobierno a cumplir con el compromiso asumido. Es decir, ampliar la zona igualitaria del cóctel, garantizar el acceso, generar la infraestructura necesaria y asegurar igualdad de condiciones para quienes deciden rezar en esta parte igualitaria. Eso nunca se cumplió. Y en respuesta, Avi Maoz, el político, a ver si podemos volver a la foto donde estaba, creo que junto a Netanyahu, ese mismo que vemos a la izquierda, en términos judaicos probablemente el representante del sector más fundamentalista de la coalición de gobierno actual, líder del partido Noam, propuso una nueva ley que ahora se reactivó. Y la ley dice básicamente que quien va al cótel y comete una desacración hilul, o sea, profana el lugar, una profanación, puede ir preso hasta 7 años. ¿Pero qué es una profanación del cótel? Ok, pues, exacto, porque depende en qué parte del cótel también. ¿Esto no se expande, por ejemplo, en la explanada? Bueno, la ley actual, la ley que se propuso y que si el gobierno no cae podría llegar a ser aprobada, entiende como profanación cualquier acto que vaya en contra de las directivas del rabinato ortodoxo. Es decir, podría penalizarse una mujer que decide cantar en el cótel, o un grupo de mujeres, mujeres que leen la Torá, mujeres que van vestidas de forma que el rabinato no acuerda, y eso podría ser penalizable, es decir, podría... Una cuestión de vestimenta también. Una cuestión de vestimenta, todo lo que el rabinato deja en las manos del rabinato, lo que es profanación del cótel, incluyendo en el sector igualitario. Esto implicaría muchos pasos atrás en lo que había sido una solución de consenso de cómo permitir que el cótel sea accesible para todos, una solución que era imperfecta, pero que ahora sería aún más imperfecta, y una situación muy complicada en cuanto a la libertad religiosa en Israel, la igualdad de derechos, y algo que también tendría que ser disputado en la Corte Suprema, pero el propio Poder Judicial de Israel ahora también está en discusión. Así que todo esto contribuye a la situación de crisis que se vive. Esta semana incluso en el Parlamento israelí hay un rabino reformista, que es Gilad Karib del Partido Demócrata. Una diputada del Likud quiso insultar a Gilad Karib y dijo, ¿por qué no te vas a una de tus sinagogas reformistas donde se ponen a cazar perros? Eso dijo en sus sinagogas delirantes. Así que la libertad religiosa está bajo ataque. Esto también... Iba a decir algo bastante ofensivo, pero me voy a controlar, después te lo digo después. Okay. Acordaste. Esto también pone mucho en crisis la relación entre Israel y los judíos de la diáspora. En Estados Unidos hay más de 1 millón de judíos que se definen como reformistas. Sí. Muchos de ellos se definen como sionistas también, y acá el Parlamento israelí está diciendo, básicamente, ustedes son menos judíos que nosotros o no son judíos de verdad. ¿Y a los mazortíes no le dicen lo mismo? Sí, también, porque claro. Ellos también rezan de forma igualitaria. Es menos numeroso en Estados Unidos el judaísmo mazortí, pero de todas formas estamos hablando de cientos de miles, si no 1 millón de judíos en Estados Unidos que, por supuesto, ven esto con mucha preocupación. Y también quienes somos laicos, me parece, entendemos que el pluralismo es una parte constitutiva del pueblo judío que nos enriquece y que aparece hoy en día bajo ataque. La mejor democracia y vínculo entre la diáspora e Israel se dio hace pocos días en la final de Eurovisión, les quiero decir. ¿Por qué? Porque Israel salió segundo. Okay. Una final apasionante. Perdón que lo saque del tipo de elecciones que ustedes están debatiendo está bien. Muy efusivamente. Hoy no íbamos a tener judaísmo pop, pero no importa, vale, se está imponiendo igual. Mis elecciones son esos concursos. No, también, además. Lo que importa. Lo que importa. Que el voto del público fue lo que puso a Israel en la final, y no saben lo que fue ese momento en el que ves cómo se elevan los votos, porque a Israel estaba yendo muy mal por el voto de los demás países. No quiero decir que parecía del jurado. El del jurado, sí. No quiero decir que parecía un voto castigo, pero parecía un voto castigo. Pues estaban regalando votos a cada canción. Pero fue apasionante esa final. ¿Te gustó? ¿Les gustó? No sé si la vieron, la canción que ganó, la de Bulgaria. Algo, escuché una fracción, pero no... A mí no me gustó. No, es una palabra que la misma cantante no podía definir. Bangaranga. ¿Bangaranga? ¿Qué es eso? Bangaranga. Sí, lo dice aparte 1000 veces. 1000 veces, sí. Bien, vamos a pasar a otra sección. Hoy armamos algo especial. Van a tener que disculpar a Vale porque hoy no hay judaísmo pop. Perdón, Vale. Ya metió Eurovisión, no pasa nada. Pero vamos a hablar de algo personal para cada uno de los que está en la mesa. Y esa sección se llama Lugares Judíos o como si fueran judíos. Y tenemos una consigna. A ver. Cada uno trajo fotos
de estos espacios que representan o de alguna manera despiertan una parte de nuestra identidad judía. Por eso no es algo que sea general, aunque es probable que podamos coincidir. De hecho, en el grupo de WhatsApp de Shakshuka estábamos debatiendo un par de cosas. Y si les parece, vamos a empezar por Vale. Bueno, A ver si tenemos... sí. Cuánta Mi sorpresa. lugar número 1. Ok. Uf. Sí. Eh, Pueden adivinar. ¿Vamos por barrio? Sí, podemos ir por barrio. Yo siento Ok. que me tengo que retirar en esta. Sí, Bueno. no, vos no participes. Yo, Villa Crespo, ¿no? No. Tengo una... Cerca igual, vecino. Sí. Tengo una sugerencia que si queremos sumar a nuestro juego, a nuestro invitado y nos puede llegar a... No. Lo vamos a guardar para después. Bueno. Zaran. Sí, vas a jugar solo. Zaran. Está bien, Villa está Crespo bien. está cerca. Cerca de Villa Crespo. Igual Mel me puede tirar un par. Cerca de Villa Crespo. Podemos Ok. decir el barrio. Almagro. Almagro. La República de Almagro. Almagro. Una calle, te voy a dar una pista. Ort. ¿Es Ort? No, No. cerca. Mira, Vamos a saber. mi abuelo, que era radical, no quería nombrar el nombre, no quería decir el nombre de la calle y le decía Cangallo. Perón. Sí. Ahí va. Y si ya me dijiste radical, no quiere nombrar algo, y tiene que ser Perón. Me preguntaba, ¿fuiste a Cangallo hoy? Sí, fui a Perón. Ok, ¿es la casa anterior de Tzapta? Exacto. Ok, bien. Es la Y de anterior Ashomer Atzair, de y de Ashomer Meretz y de Atzair, de Meretz, Innovación. de Innovación. De hecho, ahí Exacto. entiendo que está... Del Banco de Medicamentos. Sí, así es. Es una Fue- ex fábrica de Yelmo. Sí. Fue mi primera casa, institución judía, podríamos decir, porque si bien vengo de una familia judía, fue el primer lugar donde me sentí institucionalizada, el lugar donde recibí mi educación no formal y los valores del judaísmo laico, el sionismo progresista que tenemos hoy en día. Te voy a mostrar mi lugar número 2. A Tengo ver. 4, así que me Vamos van a a ese decir lugar. que sea breve. Ay, sí. Esta es más difícil. Re difícil. Septiembre no tengo del idea. 2024. Sí, fue una captura. Claro, de porque es pantalla. Google Maps. Claro. ¿Es una escuela? No. Un club, No. un ¿Una teatro, sinagoga? No. un centro cultural. No. En práctica sí. En práctica sí. No veo Es ni una la puerta. casa. Es una casa. Es una casa. ¿Es Namoye House? Ay, no me di cuenta, claro. Es la Moishe House de Villa Crespo. Sí, no vamos a decir la dirección por una cuestión de seguridad Sí, de se ve donde viven los bastante bien residentes. Sí, de arriba se Estoy ve. sorprendido. Sí. Es una Moishe House. Es una Moishe House, es una casa donde viven jóvenes, hacen actividades de distinta índole, hacen cena de Shabbat, hacen muchas cosas. Y lo que particularmente quería mostrar en esa foto es que en un momento colocamos un stencil que ahí, no sé, pero pueden hacer zoom y lo van a ver, Ok. y es Osvaldo Pugliese, Ok. que está en el balcón, porque yo fui residente de esa casa, en una época se nos rompían muchas cosas y estábamos con mucha mala suerte, y entonces en el barrio Villa Crespo se utiliza un icono que es el antimufa y se dice Pugliese, y les aseguro que después de haber colocado ese stencil que pusimos en el balcón, no se nos rompieron más cosas, reinó la paz y la armonía en la casa. Bien, si esto fuese un juego con puntos, tendría que agarrar y ponerte una falta, porque no hay ningún lugar de los que pusiste que es como si fuera judío. Pero no, es verdad. Bien. Pero no sé si la... Ay, gracias por el Zoom. Excelente. John, maravilloso. No me acordaba que la consigna era como si fuese judío. Vamos al lugar número 3. Vamos al lugar número 3, a ver. Lugar número 3. Y acá Eh. es como si fuese en el sentido de... Es la foto desde arriba, es una vista panorámica. ¿Son los bosques de Palermo? Está más o menos por los bosques de Palermo. La un poco Plaza más Israel. lejos. Ahí va. No, ¿No? no. Eh, Es un parque. Porque la memoria. Es el Parque de la Memoria, exacto. No es un lugar particularmente judío, pero es un lugar donde están los nombres de muchas personas judías detenidas y desaparecidas durante la última dictadura militar. Es un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y es un lugar
público, gratuito, que se puede visitar, y hay muchas esculturas y arte que invoca la memoria, un pilar fundamental dentro del judaísmo, la memoria, y un pilar fundamental dentro de la historia argentina, recordar esos lugares y esas víctimas. Bueno, creo que a eso cumple con la consigna. Gracias, tengo uno más. Me el tapaste último. la boca. Gracias, el último. Vamos Y acá me vas a decir que otra vez no cumple con la 4 consigna. trajiste. No había límite. Yo traje 2, chicos. Acá creo que claramente... Sigue, por favor. De paso lo invitamos, lo Sí. presentamos. Sí, vamos a presentar Sí. al invitado. Estamos con Matías Salama, historiador y guía turístico. Organiza tours sobre sitios importantes y ocultos de la ciudad de Buenos Aires, sobre cultura judía. Y lo podemos encontrar en redes como... Un judío porteño. En verdad es un judío porteño, pero Instagram no tiene ñ, así que un judío porteño. Perfecto, así que Claramente. los vamos a este juego. Bienvenido Bienvenido, Mati. al juego y a la Matías. mesa. Elegí ese monumento porque es el monumento que en realidad está en la Plaza Shoah, es a las víctimas del Holocausto judío, dice la placa, pero son unos bloques que son 29 por las 29 víctimas del atentado a la Embajada de Israel en el 92 y 85 por las víctimas al atentado a la AMIA. Esos son los números. O sea, 114. Sí. Y lo que se ven en esos bloques son objetos de la vida cotidiana Ok. que representan la ausencia para recordar la presencia. ¿En qué barrio estamos? Para la gente que no lo Estamos conoce. en Palermo, al lado de los lagos de Palermo, es donde están las antiguas, las vías del tren que están hoy en día hechas bares y restaurantes. Pasan un pasillito, están estos bloques y yo quería mostrar que al lado está el monumento a los justos entre las naciones, pero no encontré una foto que le hiciera justicia a ese monumento, me parece, Una rotonda. Bien. en una rotonda. Muy, Sí, muy sí, trabajado, vale. Vamos con los de Kevin. Dale, muy rápido. Lugares que tienen nombres judíos, pero que no te das cuenta. Cuando A ver. quiera John, elegí cualquiera de ellos. Lo único judío acá es el nombre. A ver si ubican este. Esta es la Plaza Mauricio Hirsch, ¿puede ser? Exactamente. Menos mal que lo trajimos Plaza a Mati. Hirsch. Está fácil. Se nota que estamos con un guía turístico. Claro. ¿Querés contarnos quién fue el varón Hirsch? El barón Hirsch era un varón alemán, pertenecía a la nobleza alemán y la característica era que era judío. Habían muy pocos judíos que pertenecían a la nobleza. Y a él se le mueren los hijos, pobre, y decide utilizar el dinero que iba a heredar su hijo para dárselo a la humanidad. Especialmente a los judíos de Europa del Este que estaban sufriendo persecuciones, los pogromos. Entonces, en esa época, la mayoría de aquellas personas que ayudaban a los judíos los mandaban para Palestina, hoy en día Israel. Entonces, lo que decide él es, en vez de mandarlos a Medio Oriente y todas las complicaciones que eso generaba, es mandarlos a América, al continente americano, y en Argentina él crea la Jewish Colonization Association, que creaba todas las colonias judías en más o menos unas 41 colonias judías en Argentina y otras tantas en Brasil. Tal cual, empezando entonces con Moisés Ville en Santa Fe y la última colonia Víctor en Entre Ríos. El barón Hirsch salvó a miles de judíos y es de alguna forma fue el padre de la inmigración judía masiva. Tiene una plazoleta, diría chiquita y bastante humilde, en Villa Crespo, por los que no saben, más o menos por Warnes y Julián Álvarez. Y Bueno, le agregaron el símbolo el año pasado. Hasta el año pasado uno no sabía que era la plazoleta Mauricio Hirsch. Tal cual, tal cual. Ninguna señal, pero un homenaje me parece merecido. Si ustedes van a alguna de las colonias, por ejemplo, vas a Bilbaso, Entre Ríos, que ya nombramos en el programa anterior con Un Topo por el Mundo, una de las calles principales es Barón Hirsch. Vos Sí. podés encontrarte en la plaza, en la esquina de Barón Hirsch y José de San Martín, y va a estar en el centro de Vas a Bilbaso, en Entre Ríos. Fui a una de las colonias y no me acuerdo cuál, pero la verdad que pasaron tantos años que no me acuerdo, debo tener alguna foto. Nuestro abuelo vivió en Baso Bilbaso cuando llegó de Polonia. Tal cual, se llamaba Colonia Lucienville, O Moisés Ville. como homenaje a Lucien, que era el hijo del Barón Hirsch y de su esposa Clara, que había fallecido. Bien, Bueno, por vamos. eso, perdón, haré una cosa más, pero Sí. muchas colonias tienen el nombre. Colonia Mauricio, Colonia Barón Hirsch, Colonia Clara, como la esposa, todas en homenaje a la familia. Tal cual. Claro. Una más tenemos por acá. No va a ser tan fácil la que viene, ¿eh? A ver, a ver.
Bueno, Ahora, Bueno, gracias. ahora los quiero ver. puede ser en cualquier lugar eso, básicamente. Es en Saavedra. ¿Sí? Sí. O sea, te creo, pero... O sea, bueno, No, idea. cerca del CEMIC de Saavedra. Desconozco. Les voy a decir, una pista tiene el nombre de un rabino. Marshall Mayer. ¿Correcto? Plaza Marshall Mayer, hace 20 años se bautizó una plaza, no sé decir bautizar está bien, Se está pasando se el nombró trapo este pibe. una plaza en Saavedra que... Nos está pasando el trapo. No, está bien, para eso lo trajimos. No, porque yo tengo tanta fe en ustedes que se los hice difícil. Por iniciativa de Yo lo hice re rabinos fácil. discípulos de Marshall Mayer, de las comunidades Amijay, Betel, Pardés, se llamó a esta plaza Marshall Mayer en homenaje a este rabino estadounidense que vino a Argentina y que fue una parte fundamental en la lucha por los derechos humanos y que fue integrante de la CONADEP y que de hecho le dio su nombre al informe de Nunca Más. Sí. Bien. Última. Por esta pasé muchas veces. Ok. Es la Plaza José, Sí. Es al lado de la Plaza José. donde están los Sí, murales. skate. Claro. Sí, es entre la Plaza José y los murales del Hospital de Clínicas que recuerdan el atentado a la AMIA. Pero ¿saben cómo se llama esta plaza muy chiquita donde muchas veces hay skaters, creo, a veces? No. Matizo Paso algo. todos los días, hago el tour ahí todos los días y no sé cómo se llama. Vivo bastante cerca y Así. nunca me fijé cómo Miren, se llama. Estudié no ahí. sé si es casualidad, pero hay una relación entre eso, esta plaza, el nombre, y la Facultad de Medicina. Milstein, Claro. ¿será? No. Que es uno de los premios Nobel. Mira, Ah, ¿Otro bueno, premio Nobel? No. No existía el premio Nobel cuando vivía esta persona. Rabino. Maimónides. Sí. Mirá, Plaza Maimónides. Frente a la Facultad de Medicina, al lado de la Plaza Jusey, hay una plaza muy chiquita que se llama Plaza Maimónides, en homenaje a este rabino, médico, filósofo, judío medieval nacido en España. Lugares de la ciudad de Buenos Aires con nombre de judíos que tal vez pasás y nunca supiste. para agregar a los tours. Vamos Correcto. muy rápido con los míos, que les voy a ser sincero, yo no entendí la consigna al parecer. Y soy Yo creo que conductor. todos lo entendimos de forma diferente. Aclaro, no nos lo compartimos antes porque la idea era jugar. No, me lo Podía tomé. pasar esto. Está perfecto. Me lo tomé muy personal y agarré cosas de mi experiencia de vida. A ver. De hecho, hay uno que no tiene nada que ver con el judaísmo, pero bueno. Ese es el primero. Hay son alguien que. venecitas? ¿Esto es en hebraica? No. Ah, vamos. Vamos. No saben, no saben. No. No sé. Esto es arriba de la secretaría del Sholem Aleichem. La primaria. Ah, Entiendo que- Murales. No sé bien si el cuadro es de Moisés o no. Pero me acuerdo mucho de ese cuadro y cuando lo vi, estaba buscando fotos de Sholem. Ujú. Dije, este tiene que ser. Bien. Bien, vamos por el segundo. Este es re fácil. Esto es el Parque Parque Centenario. Centenario. Este es el Parque Centenario. No tiene nada que ver con el No, judaísmo. pero ¿sabés que el Parque Centenario tiene El de levantamiento. no un mural, una escultura que es una versión en miniatura Sí. de la del réplica. monumento a la rebelión del gueto de Varsovia en Varsovia? Sí. Bien. Apenas Eh, entras al parque después de la feria de artesanos. Me Yo cuesta solamente- mucho encontrarlo. Yo solamente lo elegí porque me iba a ir a ranchear con mis amigos del Sholem. Así que experiencia de vida personal. Le podemos encontrar un lado judío todo. Bien, vamos a pasar ahora sí con nuestro invitado y queremos primero que nos cuentes un poco de tu recorrido judío, Mi recorrido judío. que es por lo general la pregunta que le hacemos al iniciar las entrevistas con cada uno de nuestros invitados. Bueno, tengo un componente sefaradí, un poco ashkenazí. Mi papá, pues soy salama, mi papá sefaradí, mi mamá, familia ashkenazí. Crecí en el ambiente más ortodoxo, fui a moldes, primaria, secundaria. Tuve mi experiencia de yeshiva. Y bueno, después me fui abriendo un poco más. Estudié profesorado de historia. Ahora justo entregué la tesis la semana pasada. ¿En Esa. Joaquín ¿Qué tema? González? ¿Cómo? ¿En dónde? Joaquín B. González, sí. Joaquín González. ¿Cuál es Sobre... el tema de la tesis? ¿Sí? ¿Qué estudiaste? Profesorado de inglés, la enseñanza del idioma imperialista. Mirá, espectacular. La tesis es sobre la ortodoxización de la comunidad judía en los 80 y 90. Muy interesante. Quiero leer eso. Porque cuando me sumé a la clase seminario de investigación, todas las investigaciones eran sobre dictadura, peronismo, y no sé, sentí que lo quería abarcar por otro lado y lo encontré por ahí, que es un poco la historia de mi familia también. Claro, interesante también la transformación que hubo, sobre todo en el mundo sefaradí, ¿no? Sí. Por influencia de jazz y cómo la comunidad pasó de más tradicionalista a ortodoxa. Pero no te quiero interrumpir, sigamos con tu No, recorrido. no.
Es que es un poco, sí, un poco de eso y Por cierto, obviamente- sos nuestro primer invitado sefaradí. ¿En serio? Sí. Ah, mirá Y no. que- Sexto programa. No está tan bien, pero tampoco está tan mal. Y que recibió educación de la comunidad ortodoxa. Mira, Sí, el cupo de diversidad. Buenísimo. ahora hasta Bueno, dentro de mereces 6 eso programas también. más no recibimos ningún otro sefaradí. No, mentira. No, eso no es merece. ¿Y cómo empezaste a hacer estos tours que tienen un bello componente entre lo que es el recorrido por la ciudad porteña, la historia del judaísmo y el aire libre? Porque lo hacen todo caminando, ¿verdad? No, los hacemos también en general. Yo empecé haciéndolos para extranjeros. Principalmente trabajo con población de Estados Unidos, de Canadá, que es como son los países que tienen más judíos después de Israel. Y hace unos meses me escribe Gastón Sprecher de Baile Judía. Síganlo en Instagram, Sí. Que le mandamos un saludo. que no puedo venir hoy, pero tiene este Instagram que él empezó haciéndolo para recordar diferentes comunidades y me dijo, che, hagamos algo para los locales. Y se le ocurrió hacer estos walking tours que hicimos ya, ahora vamos a hacer el tercero, empezamos por Once, después por Villa Crespo, próximamente se nos viene Flores, tenemos bastante más ideas y vamos recorriendo diferentes barrios que tienen historia tanto del pasado como del presente y también siempre problematizamos el futuro de la comunidad judía en Argentina. ¿Y vamos a hacer algo en conjunto? Sí, 9 de julio. Todavía no hicimos la inscripción ni nada, pero supongo que cuando salga este programa lo vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido por la historia política de la comunidad judía de Buenos Aires. No, lo vamos a hacer juntos. Sí. Así que guárdense 9 de julio. Todavía no tenemos definido el horario, pero un horario menos dado que es feriado. Sí. Y entonces, hoy en día tu Sí. público es diverso porque no son solamente turistas, sino también personas a nivel local. Y pregunta a la gente. ¿Tienen interrogantes? ¿Tienen que ver con sus historias personales? ¿Tienen que ver con su visión de la ciudad? Bueno, para mí fue un desafío, me llamó también la atención hacer el tour con locales, porque el que es extranjero casi no tiene mucho conocimiento de Argentina, entonces busca algo más general. El argentino para mí era un desafío, porque hay temas muy específicos que saben, y de hecho pasamos muchas veces por comunidades y la gente me dice, yo fui a esta comunidad o fui a esta institución, y primero me requirió mucho más estudio, mucho más preparación. Y la gente viene con preguntas o con aportes que quizás uno después se queda reflexionando, pensando. Me pasó con el que hicimos de Villa Crespo, que al final del tour yo lo termino en un café notable del barrio, donde cuento la historia y la relación con la comunidad judía, y una señora mayor me dice, ¿sabés que acá al lado había un teatro? Justo estaba también desarrollando el teatro Yiddish, había un teatro Yiddish. Que era un chino, uno no tiene una idea, en un supermercado chino, la fachada había desaparecido, pero bueno, a partir de ahí me puse a hacer investigación del tema. Para recordarles, estamos con Matías Salama, historiador y guía turístico. Y te quería hacer una pregunta. Sí. Dentro de la gente que es local, ¿son tantos judíos como no judíos? ¿Te tocan gente que es no judía? Mayormente son de la colectividad, pero hay gente que también que no es judía y le interesa el tema. De hecho, he hecho el tour con amigos, les he hecho el tour a amigos que no son de la colectividad y también tienen un abordaje diferente, ¿no? Bien, y si tenés que agarrar y darme un top 5 de los lugares más representativos que tiene la comunidad judía en Cava, ¿cómo lo harías? Primero, lo que tiene para mí Buenos Aires es que es uno de los centros judíos más grandes del mundo incluso, entonces hay mucho para recorrer. Pero top 5 te diría el Templo de Libertad. Claro, eso es como el más monumental. El más monumental, más histórico, ¿no? Y que además tiene un museo. Y además tiene un museo judío que lo recomiendo. Y es imponente por fuera y por dentro también. Sí, 100%. Sí. Después a mí me gusta mucho el Memorial de la Shoah dentro de la catedral, Sí, que es algo único en el mundo. me Y encanta. mucha gente no sabe que está. Mucha gente Sí. no sabe que está. Que también recuerda a los asesinados en los atentados a la AMIA y Embajada de Israel. Sí, Y 100%. tiene el árbol de olivo enfrente, que es un árbol hermano o hijito de un árbol en Israel. Y plantado por el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. Claro, junto a un rabino, un pastor y no sé si un imam también. Sí, creo que sí. Después la cancha de Atlanta, que para mí representa a los judíos no Excelente. institucionales. Y ahí siempre me quedo. ¿No aprovechás para ir a la parrillita después? El bodegón. Lo tengo, no, es un pendiente.
Y es muy diferente cuando lo Sí. haces con gente local, ponele. Sí, 100%. Es porque profundizás mucho más en cada barrio. Hay muchas problemáticas que surgen desde el chusmerío de cada institución hasta, no sé, todo el concepto de la izquierda a la derecha. Hoy en día que la sociedad está bastante polarizada y dividida, sí, es otro abordaje. ¿Y gente no judía ha hecho el tour? Sí. ¿Y cómo es explicarles la historia de la comunidad a gente que no es parte de la comunidad? Son otros temas los que se aborda. Se aborda desde primero qué es ser judío, qué es ser ashkenazí, qué es sefaradí, qué es la ortodoxia, qué es el ser reformista. Siempre yo trato de incluir, de sumar la diversidad dentro de la colectividad, porque para mí es lo más importante que quiero transmitir a gente que no es de la colectividad, porque quizás asocian a judío con el ortodoxo de 11 Claro. o a judío con cierta personalidad política, y cuando en realidad es mucho más diverso y más profundo. Se genera mucho debate a veces en los tours. Cuando tocas algún tema, no sé, más político. Nunca me pasó por ahora. Una vez me pasó de estar haciendo un tour en el Congreso. Era sobre el colectivo queer. Y un señor estábamos hablando de la dictadura y los desaparecidos. Un señor se me mete y grita al medio del tour: no, fueron 30.000. No. Y yo fue tipo, bueno, ¿cómo abordamos esto? Entonces lo miré al señor seriamente y le dije: mire, me parece que no es el punto del tour. Porque si me pongo a discutir es como que bajas al nivel y se desvirtúa el tour. Y nada, seguimos con el tour. Pero son las menores de las situaciones ellos. Nosotros en julio del año pasado, cuando hicimos por primera vez este tour que ahora te vamos a integrar este año Sí. para hacerlo, se armó alguna discusión sobre la relación entre el peronismo y la comunidad judía, Sí. que es un tema que, sobre todo a judíos de determinada edad, les encanta debatir con muchísima convicción para ambos lados, ¿no? Y una discusión con lo que dice Raran Rein, por ejemplo, que decía que bajo el peronismo no hubo antisemitismo oficial, sino de hecho un gobierno bastante favorecedor de la comunidad judía, que integró a los judíos al gabinete por primera vez, y otros que dicen, no, fue nazi, totalmente antisemita. ¿Eso nunca te pasó un debate así? Yo cuando abordo peronismo en general, trato de abordar ambas visiones. La de Renan Rein por un lado, y después tenés a, por ejemplo, a Uki Goñi, que es más antiperonista y dice Perón era re nazi. Y se concentra en la llegada de los nazis. La ¿no? llegada de los Pablo. nazis, sí. Y trato siempre de mostrar ambas visiones. Por suerte nunca tuve como una situación así que la gente se pone a discutir, sino más a preguntar desde la curiosidad. Es fantástico porque está el posicionarse desde un lugar físico y también posicionarse desde un lugar ideológico. Todo el mundo puede encontrar en la ciudad sus argumentos para su propia convicción. 100%. ¿Qué turistas dejan las mejores propinas? Sí, profundizando en los temas serios. ¿Aceptás No, todas no las hace falta que monedas? respondas. ¿eh? Solo si querés. ¿En qué lugar del mundo te gustaría ser guía de turismo sobre la comunidad judía? Yo siempre de chiquito quería ser guía en Jerusalén, pues es una ciudad que tiene mucha historia y bueno, Sí. me gusta la historia. Sí, creo que si podría ser un lugar sería en Jerusalén. ¿Llegaste a hacer un tour judío en otro lado? Hice como oyente, nunca Claro. lo di yo. Y- ¿Y dentro de la Argentina? Mira, te abordo lo del otro lado primero y ahora voy dentro de Argentina por algo que me llamó la atención. Hice en España varios tours y siempre nos llamaba la atención, lo hice con mi familia, que siempre hablaban del pasado y de un pasado muy lejano. Claro. Y a mí lo que me gusta mostrar de Buenos Aires es que tenemos un presente muy activo. Pues yo te llevo a la 11 y no te hablo de lo que pasaba en el siglo XV, sino lo que estás viendo ahora enfrente. Es interesante. Lo hablé con judíos que viven en Polonia, por ejemplo, judíos polacos, que un poco les molesta que tantos turistas judíos vayan a Polonia y traten el país como un museo Sí. / cementerio. O Que que lo digan, es, "Ah, pero les interesa que también la gente sepa sobre la actualidad de la comunidad judía de Claro. Polonia. se sorprende, no les gusta cuando la gente se sorprende de que todavía hay una comunidad activa. Tal cual, tal cual. Y bueno, por lo menos aprender, pero yo creo que hay muchos turistas. Yo mismo fui a Polonia y creo que salvo cruzarme algunas personas a una sinagoga que todavía estaba activa, no es parte del recorrido turístico. Y me imagino que en España es igual, a pesar de que hay comunidades judías activas en España, obviamente no del tamaño de la que tenemos acá en Argentina. Sí, 100%, pero bueno, vas a ciudades como Sevilla o Córdoba y hoy en día ya no queda nada. Claro. Mientras que acá en Buenos Aires vas al 11 y hay pocos lugares en el mundo, creo, que se da la situación de que tanta gente religiosa junto, tantos locales cayer,
incluso a nivel mundial. El estadounidense se sorprende, ¿no? Al ver Mucho. tantos judíos en Buenos Aires. El estadounidense piensa que cuando hacemos el tour judío los voy a llevar a un pequeño Chabad, a un templo reformista y a la casa de Hitler. Y, Bien. y no pasa eso. Hay en Baruch Hashem. Córdoba, creo, un tour nazi, donde te llevan a ver los lugares donde vivían los nazis, supuestamente el Hotel Edén, Claro. un poquito morboso. En La Falda y en Bariloche Claro. también. Claro. También acá en Bariloche Argentina también. tenemos el concepto de que si vamos a Nueva York vamos a ver la tumba del Rebbe nada más. O a comer Puede buena ser. comida judía. Sí, Eso es verdad. pues acá- hay más cosas. Entonces, cuando viajas, ¿haces turismo judío o es como más del trabajo? No, me gusta, rehago, sí. Bueno, los últimos que hice fue en España. Pasa en muchas ciudades tampoco tienen tour judío. Dentro de Argentina, Bariloche tiene la de los nazis, pero no tiene tour judío. No sé si hay otra ciudad en Argentina que lo tenga. Bueno, hay un circuito turístico por las colonias, las al menos en colonias. Entre Ríos, Perfecto. que te llevan un Sí. poquito para todos lados. Creo que dormís en Villaguay. Y conoces, hay un museo en Domínguez, hay un museo judío en Concordia, que ese no lo conozco, pero el Domínguez es chiquito, pero muy lindo. Por cierto, acá tenemos a Indy, nuestra entrerriana residente. El cupo federal. Bien, te vamos igual a sumar a una parte de la consigna del juego que jugamos hace un ratito, que es, me gustaría que me nombres lugares que no son judíos, pero podría tomarse como sí judíos. Lugares que no son judíos, pero el colegio Pestalozzi, Claro. Interesante. Ok. que no era judío, pero es uno de los únicos dos colegios durante el nazismo que no se asocia a la ideología nazi, y la mayoría de los niños judíos alemanes iban al Pestalozzi o al Schule de Cangallo, que eran los únicos dos que no se asociaron al nazismo. Sí, excelente reputación educativa. Además, sí. ¿Dónde queda? En Belgrano, Mediano. Gran nivel de alemán. sí. Sí. Bueno, en Belgrano se asienta gran parte de la comunidad alemana, judía y no judía, así Ujú. que por eso. Sí, como la comunidad de NSI, que hoy en día es parte de judaica. Claro, Se fusionó. sí. O Ah, Beneitikva, o Moldes. Claro. Moldes es de judíos alemanes. Sí. No sabía. Sí, fundada en 1929. Es previo a los judíos alemanes que traen el movimiento reformista más liberal. Claro, Claro. con el rabino Harf, del cual hablamos en nuestro primer programa, con el rab Diego Elman. ¿Algún otro lugar? Así que se venga a la cabeza. Me suena el McDonald's kosher. Pero Los yankees se re sorprenden con Gran las atracción. cosas. les encanta, es un hit. Es el único fuera de Israel. Sí. Y ver la cara de la gente que no sabe qué es un McDonald's kosher y qué quiere decir eso cuando se acercan y quieren pedir una hamburguesa y les avisan que es sin queso, y la cara de confusión que pone la gente es algo para quedarse 5 minutos y ver esa reacción. Para quienes no saben, estamos hablando de un McDonald's en el shopping Abasto, en el barrio de Once, Almagro, en el medio, que bueno, es único en su estilo, muy loco, pero sí. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Matías, por venir. Como siempre, le decimos a nuestros invitados que más adelante vuelvan, que esto va mejorando día a día. Y nos recuerden vamos a entonces ver el tour 9 de que vamos a hacer el 9 de julio para 9 de festejar el Día de julio. Independencia, hablando sobre la historia de los judíos argentinos. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Meretz Argentina, ya sea en Instagram, en X, en Facebook también, en Spotify. Y por favor, es muy importante que le den like al video, que comenten, que suscriban. Y además que le toquen la campanita para que sean los primeros en enterarse y no perderse ninguno de los programas. Sí, y ya que estamos en estos avisos parroquiales o sinagogales, acuérdense, vamos a estar difundiendo nuestras redes sociales, pero este lunes 25 de mayo, hablando de fechas patrias, vamos a hacer una actividad por Zoom, moderada por Lucas. Vamos a estar con Andy Faur, también doctor en educación, sociólogo, residente en Israel hace muchos años, hablando sobre las elecciones en Israel. Así que vamos a profundizar estos temas que estuvimos hablando y también tomando preguntas para entender un poco la importancia y cuáles son algunos escenarios posibles de cara a las elecciones que se harán en algún momento de septiembre o octubre de este año. Y también hablando sobre cómo repercute sobre nosotros, los judíos que vivimos fuera de Israel. Excelente. Bueno, esto fue Shakshuka. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Gracias a vos, Luqui. Gracias. Gracias, Mati. Gracias, Gracias por Mati, sumarme. Chau, chau.